En medio de la crisis de abastecimiento de combustible, el gobierno autorizó a YPFB a comprar dólares y criptomonedas en el sistema financiero. En un solo día, el dólar paralelo superó los 12 bolivianos en USDT y tuvo picos cercanos a los 14 bolivianos en la calle. Luego, el presidente Arce lanzó 10 medidas para tratar de paliar la crisis de combustible. Para hablar de este tema, ya estamos en contacto con Jaime Dunn, experto en finanzas. Muy buenos días, gracias por atendernos. Decíamos, el presidente Arce lanzó 10 medidas para frenar esta crisis de combustible, pero en su opinión, ¿se va a solucionar el problema de desabastecimiento? Gabriela, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Primero, tener claro que evidentemente estas medidas son simplemente paliativas, son ya el reflejo de lo que significa estar en una crisis energética, porque eso es lo que tenemos en Bolivia. Hemos pasado de una crisis fiscal a una crisis de balanza de pagos. Esto se está traduciendo rápidamente en una crisis energética y posiblemente en una crisis alimentaria. Son las crisis que vienen justamente por efecto de la política económica fallida que tiene el gobierno boliviano. Eso por un lado. Por el otro lado, estas medidas que ha tomado el presidente, por supuesto, el reducir el transporte público, horario continuo, clases virtuales, eso no hace aparecer más combustible o eso no hace que aparezcan más dólares en última instancia, que es lo que necesita el país. Entonces, lo que está viendo el gobierno con eso es de reducir la demanda de combustibles en el país, pero siendo que el consumo de combustibles es esencial para el movimiento de la economía, pues esto también tiene efectos en el mismo crecimiento económico. Claramente, el hecho de que nuestra economía se va desacelerando y se va a desacelerar más producto de esta crisis energética, más la combinación de incrementos de precios que estamos viendo, también tiene que llevar a los bolivianos a pensar que hay dos nuevas palabras en la situación económica de Bolivia: crisis energética y posible estanflación, es decir, crecimiento más bajo con incremento de precios. Y a propósito, pese a la falta de dólares y de combustibles, el presidente ha dicho que el país no está quebrado. ¿Es así o cuál es su opinión? Bueno, los países en esencia nunca quiebran, ¿no es cierto? Pero sí lo que tenemos es claramente una falta de divisas, una falta de ingresos. Tenemos una balanza de pagos negativa, es decir, entran en menos dólares, salen más dólares, y Bolivia no tiene la capacidad de pagar acuerdos que tiene en este caso por la provisión de combustibles, y por supuesto esto está presionando a tener la misma posibilidad de hacer pagos en el extranjero. Es decir, el país está con una crisis de liquidez muy fuerte que claramente está afectando la solvencia del país como un país que pueda cumplir todas sus obligaciones con el exterior. Las consecuencias van a ser obviamente mucho más grandes. Una de las primeras cosas que vamos a estar viendo seguramente en el próximo trimestre es otra revisión en la calificación de riesgo de Bolivia, al ser Bolivia hoy en día un país más riesgoso que fue ayer. Y ahora, para tratar de conseguir dólares, el gobierno ha autorizado a YPFB comprar divisas en el sistema financiero. ¿Es una solución o cuáles serán las consecuencias de esta medida? Bueno, claramente el gobierno está tratando de buscar todas las posibilidades para no solo tener la divisa, sino tener la provisión de combustible. Ya en el presupuesto general del Estado se había introducido la autorización a todas las entidades públicas para usar las criptodivisas o criptoactivos para poder hacer transacciones internacionales. ¿Cuáles son las ventajas de los criptoactivos? Que puedes hacer transacciones internacionales mucho más barato, de alguna manera, digamos, sin tener que usar los mecanismos del sistema financiero tradicional. Sin embargo, obviamente ese decreto tiene que, deberíamos conocer su reglamento para saber exactamente cómo va a funcionar, porque yo lo veo de la siguiente manera. Yacimientos
obviamente antes de este decreto, básicamente lo que hacía era pedir al Banco Central que le haga los pagos en el exterior para la provisión de combustibles. Con esto ya sería el Yacimientos el que de manera propia, ¿no es cierto?, empezaría a hacer la compra y venta de los combustibles directamente. Entonces, se autoriza a Yacimientos primero comprar dólares del sistema de intermediación financiera público, básicamente de Banco Unión. Ahora, ¿a qué precio le va a comprar a Banco Unión? Lo más probable es que como Banco Unión está comprando a los exportadores al tipo de cambio paralelo, es que Yacimientos compre también al tipo de cambio paralelo. Primer tema, lo cual significaría que algo que normalmente los ciudadanos se supone que no debemos hacer porque no podemos comprar en el tipo de cambio paralelo y es un tipo de cambio digamos ilegal, Yacimientos estaría autorizado a comprar al 6.96 más unas comisiones del 50-60% que haría que se replique el tipo de cambio paralelo. Eso por un lado. Por el otro lado, al comprar los dólares en el tipo de cambio paralelo, sí podría comprar los USDTs de manera masiva en el mercado internacional. No nos olvidemos que USDT o Tether es en realidad un criptoactivo que es de precio estable. He escuchado a muchos analistas decir que los precios de las criptos suben y bajan mucho, y eso es simplemente por falta de conocimiento. Las USDTs no cambian de precio, están fijadas uno a uno con el precio del dólar. Pero más allá del hecho, si es que Yacimientos puede comprar dólares y va a tener los dólares, ¿por qué no compraría directamente combustibles? ¿Por qué iría a comprar criptos? Entonces ahí podríamos definir que hay dos razones. Una, alivianar los costos de intermediación del sistema financiero, lo cual sería una razón importante, aunque el tema de ahorro no es tan significativo, dependiendo de la forma que se hace y con relación al precio del combustible. Pero creo que lo más importante sobre esto es que Yacimientos seguramente, como hizo PDVSA el año 2024, PDVSA de Venezuela también fue a utilizar las criptos para conseguir proveedores de combustibles que estén dispuestos a aceptar criptomonedas, y son generalmente proveedores de combustibles que normalmente en el mercado han tenido, y con esto simplemente quiero hacer una alusión a lo que pasó en Venezuela, sin decir que sea lo mismo de Bolivia, pero Venezuela utilizó las criptos para poder comprar a proveedores de una manera para eludir las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. Es decir, podría Yacimientos acceder a ciertos proveedores de combustibles que bajo las leyes y las normas internacionales están prohibidos de vender combustible a nivel mundial. Entonces Bolivia podría tener acceso a eso también. Esperemos que no sea el caso, pero sin embargo amerita una explicación por parte de las autoridades para saber por qué quieren usar las criptos exactamente, y no vaya a ser que sea para hacer ciertas compras al estilo de PDVSA. Eso por un lado. Por el otro lado, se está escuchando mucha especulación de que Yacimientos con los bolivianos compraría los USDTs en el mercado local. Eso es imposible para hacerlo para Yacimientos, porque Yacimientos necesita comprar 10 millones de dólares al día, y el mercado de criptos en Bolivia es un mercado que se llama P2P, persona a persona, cuyos volúmenes son generalmente alrededor de máximo para compras de 20,000 o 50,000 bolivianos en el mejor de los casos. Entonces, ¿para qué está accediendo a los criptos Yacimientos? No para comprar en el mercado local, porque sería imposible hacerlo, pero sí para capaz conseguir dólares a un tipo de cambio que el decreto le autoriza que asuma costos financieros, es decir, estaría comprando al tipo de cambio paralelo, y al mismo tiempo acceder de alguna manera a transacciones más rápidas, ahorrar algunos recursos en las transacciones con USDT, y al mismo tiempo capaz acceder a ciertos proveedores de combustibles que normalmente no se puede acceder si se usa el dólar físico. Finalmente, tras conocerse esta medida, el dólar y el USDT subieron de manera inmediata. ¿Cuáles serán los efectos de esto para la ciudadanía, para la población en general?
Bueno, en primera instancia decir, Gabriela, que claro, cuando tienes un comprador grande de dólares, eso significa que hay una presión al precio hacia el alza. Un comprador de 10 millones de dólares al día es un comprador interesante en un mercado donde prácticamente no hay dólares, es decir, es un comprador de una magnitud importante, quiero decir, cuando no hay muchos dólares, y por supuesto eso va a tender a poner presión al precio. Que los USDT se estén subiendo también es porque el USDT en Bolivia básicamente se ha vuelto de alguna manera informalmente la marcación de precio oficial del mercado paralelo, es decir, todas estas medidas ponen más presión a la devaluación de la moneda nacional respecto al dólar, eso por un lado. ¿Y eso qué significa para la economía boliviana? No solo que tienes más incremento en la importación de bienes hacia el país, sino obviamente un reflejo o una causa más para que se refleje en el precio de los bienes importados y por supuesto en el precio del consumidor final, lo cual significa mayor inflación. Entonces, por un lado, al tener una crisis energética, la energía es fundamental para mover la economía se va a mover más lenta y al mismo tiempo se van a incrementar los precios aún más, y ahí viene lo que te decía Gabriela, la confirmación que en Bolivia estamos empezando a entrar en lo que en la economía llamamos una estanflación, estancamiento económico con incremento de precios. Le agradecemos mucho por esta entrevista, era el análisis del experto en finanzas Jaime Dunn. Más adelante tendremos la respuesta del presidente de YPFB. Continuamos.